Bienvenidos, mi nombre es Laura Vanessa Hernández, estudiante del técnico auxiliar en preescolar. En el presente podcast hablaremos sobre la inclusión educativa a personas con síndrome de Down desde las narrativas de los actores principales de la educación. Mi nombre es Heidi Paola Gómez Parra, estudiante del técnico auxiliar en preescolar. Los actores educativos que han sido entrevistados son la rectora María Angélica Bejarano, la psicóloga Angie Caterina Costa, la docente Sandra Patricia Sánchez, la señora Anaís Vanegas, abuela de Sharon, y la estudiante Sharon Daniela Rivera Rodríguez. Ahora les presentamos la historia de Sharon, quien es una niña de inclusión. Sharon Daniela Rivera Rodríguez es una niña con síndrome de Down. Nació el 3 de abril del 2012 y ha sido criada por su abuela materna. Una vez conocida la noticia de que Sharon nacería con síndrome de Down, su madre se alejó del núcleo familiar. Su padre ha estado presente y la que ha llevado las riendas de su crianza es su abuela. A continuación escucharemos a la psicóloga Caterina Costa, que nos hablará sobre el síndrome de Down. Cordial saludo, soy Caterina Costa, psicóloga, especialista en docencia y pedagogía, y la presente entrevista hace parte de un proceso académico investigativo que es el síndrome de Down y por qué se produce. Bueno, tenemos que aclarar que es un trastorno, pero es un trastorno de tipo genético. Entonces, no tiene, digamos, un tratamiento específico con el que podamos subsanar todas las complicaciones que esto genera, pero sí podemos orientar y llevar un proceso de vida desde la salud física y emocional óptimo. ¿Por qué se produce? Porque en el medio de la concepción se realiza el proceso de división celular. Este proceso se altera, se produce una copia adicional, ya sea total o parcial del cromosoma 21, y esto conlleva que la división celular sea anormal, brindándole características biológicas específicas al niño, como en el cuello, como en la cara, las facciones del rostro, bueno, entre otros aspectos que conllevan a percibir físicamente que es un niño con síndrome de Down. También tiene unas implicaciones cognitivas muy importantes y muy marcadas. ¿Cuántas y cuáles son las variables del síndrome de Down? Hay 3 variables genéticas. La primera es el trisomía 21, que el niño posee 3 copias del cromosoma 21. Normalmente son 2, pero en este caso, para la trisomía 21, la persona posee 3 copias. En el segundo lugar, el síndrome de Down mosaico, en el que se tiene una copia del cromosoma 21. Y en el tercer lugar, el síndrome de Down por translocación, que implica que en el momento de la concepción de la división celular, el cromosoma 21 se fusiona con otro tipo de cromosomas y se altera, entonces se desarrolla material genético adicional. Ahora sabemos que el síndrome de Down es un trastorno de tipo genético que produce algunas alteraciones físicas y cognitivas. Además que existen 3 tipos de variables: la trisomía 21, el síndrome de Down mosaico y el síndrome de Down por translocación. Sharon ha llevado un proceso educativo inclusivo y actualmente se encuentra en el grado 3. Sus materias favoritas son las matemáticas y educación física. ¿Pero qué es la inclusión educativa? Según la UNESCO, es el proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños del rango apropiado de edad y una convicción de que es responsabilidad del sistema ordinario educar a todos los niños. Ahora escucharemos las narrativas de nuestras entrevistadas respecto a la inclusión educativa, y esto nos dice. La rectora María Angélica Bejarano nos dice: desde el contexto educativo es cómo incluimos a esos niños, independientemente del trastorno o síndrome que tengan, para que puedan participar del mismo currículo, de las mismas actividades, teniendo en cuenta que para estos niños de inclusión se hace una flexibilización curricular, que generalmente se maneja con lo que dicta el decreto 1421, que es el manejo del PIAR, Plan Individual de Ajuste Razonable. Además, es importante que en la inclusión que se haga se tenga en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación es un servicio. Por ende, la educación inclusiva es un servicio que busca transformar la educación tradicional hacia una educación más equitativa
igualitaria, pero sobre todo más humana, en la que se adapte la formación académica a las necesidades de la persona, es decir, que a pesar de las limitaciones con las que cuente esa persona, pueda desarrollar sus habilidades o capacidades a través de las experiencias significativas en un entorno de aprendizaje. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva la considero como un proceso, es un proceso permanente en el que se reconocen las diferentes características de los diferentes niños y niñas. Si lo vamos a hablar en la educación infantil, pero pues en realidad sería como las diferentes características que tiene pues el ser humano. Podemos decir entonces que la inclusión busca un trato igualitario para todos los seres humanos, en donde se respetan las individualidades y capacidades de cada persona. La señora Naid Vanegas es la abuela paterna de Sharon. Ha estado con ella desde su nacimiento. Cuando le dijeron que su nieta nacería con síndrome de Down, tenía total desconocimiento de lo que era este trastorno. Ella dice, me dijeron que iba a ser una niña especial, pero no sabía lo que significaba esto. Para ella la crianza de su nieta ha sido igual que la de otros niños. Dice que lo que ha favorecido esto es que Sharon tiene la trisomía 21 y es por esto que tanto el proceso de crianza como el de escolarización ha sido favorable. ¿Cómo ha sido el ámbito escolar para Sharon? El ámbito escolar para ella ha sido, probablemente sí, ha sido bueno. Ella estudia en un colegio de niños normales o niños regulares que llaman. No ha tenido ningún problema, el colegio tiene inclusión para los niños con discapacidades, así que no hemos tenido problema con eso. La clave de la inclusión es... El proceso de inclusión ha sido bueno, porque para un niño con síndrome de Down, el proceso de inclusión es no excluirlo. Ella debe participar en todo, ella puede participar como cualquier otro niño en una fiesta, en una reunión de niños, en los programas del colegio, igual que cualquier otro niño. Eso es lo que se llama inclusión, una verdadera inclusión. Por medio del decreto 1441 se establece el Plan Individual de Ajuste Razonable, PIAR, en el cual se realizan, como su mismo nombre lo dice, los ajustes necesarios para que un estudiante de inclusión lleve a cabo su proceso de aprendizaje. Según la narrativa de la docente, ¿qué es y por qué es importante el PIAR? Bueno, el ajuste razonable o los ajustes razonables son todas aquellas adaptaciones necesarias en la parte de currículo que se necesitan para que el estudiante pueda lograr un aprendizaje. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que esos ajustes van de la mano con los derechos básicos de aprendizaje. ¿Por qué son importantes? Bueno, yo puedo utilizar los ajustes razonables dependiendo pues diferentes momentos. Entonces puedo tener en cuenta que yo al estudiante le puedo hacer la creación de material porque de pronto su parte de discapacidad es visual, ¿sí? Entonces yo puedo hacerle un ajuste razonable de material, crear algo como puede ser del método braille para que el estudiante pueda empezar a trabajar toda esa parte. También puede ser un ajuste de tiempo y de espacio. La educación inclusiva y la discapacidad se complementan una a la otra. La primera busca hacer partícipe el sistema educativo a todos los estudiantes y la segunda son aquellas personas que han sido vulneradas por mucho tiempo del derecho a la educación. Es por esto que tanto la discapacidad como la inclusión llevan un recorrido histórico que ha pasado por la exclusión, la segregación y la integración. En la narración de nuestras entrevistas esto significa De exclusión, segregación, integración e inclusión. Bueno, entonces exclusión, su palabra lo dice, entonces es cuando sacamos de un lugar, de un entorno, a personas que tienen diferentes capacidades. Segregación, entonces en la segregación tenemos el grupo de personas, pero pues no las estamos haciendo parte de ningún grupo, sino ellas trabajan solitas en conjunto. Integración. Bueno, como hablamos de integración, ya estamos haciendo como un proceso de adaptarnos a trabajar con ellos, pero en realidad no se tiene en cuenta sus diferentes capacidades, sus diferentes características, entonces pues no es algo completo.
Y ya pues el proceso de inclusión es el proceso en el que nosotros tenemos en cuenta las diferentes capacidades y de cierta manera les ayudamos a que ellos puedan participar en una sociedad, se les ayuda a superar procesos por medio de, pues, de la equidad y la igualdad. La rectora María Angélica nos dice: a lo largo de la historia de inclusión se ha avanzado en los procesos de exclusión, segregación, integración e inclusión. Inicialmente el niño que tenía algún tipo de condición o trastorno debía ser retirado a un grupo aparte. Incluso en el principio de la exclusión se hablaba de que los niños que nacían con algún tipo de discapacidad eran considerados como niños bobos. Los escondían desde esa creencia y desde esos mitos que existían eran el pensar que era un castigo divino. Afortunadamente, en el proceso de inclusión se ha logrado que se reconociera que ellos podían tener habilidades y podían tener un proceso de adaptación. Dentro de la inclusión, ellos participan en las actividades con niños en diferentes contextos, teniendo en cuenta la flexibilización del decreto 1421, a la motivación constante de la capacidad de los docentes para que asumen el reto de trabajar con niños que tengan algún tipo de trastorno o discapacidad. Además, que tengan las herramientas de poder trabajar con estos niños no es fácil, pero cuando se hacen las cosas con vocación y corazón, se logran avances significativos. La inclusión, como sabemos, es beneficiosa para todos según la rectora María Angélica Bejarano. Hay que tener en cuenta algunos factores. Ella nos dice: cuando se habla de inclusión no solo se debe pensar en implementar el PIAR, sino se debe pensar desde cambios infraestructurales, tanto el colegio como en el aula. Además, todo el proceso debe de estar acompañado por la institución, los profesionales de la salud, los padres de familia y los docentes. Ya se conoce lo que es verdaderamente la inclusión, el cual es un compromiso de todos. Ahora conoceremos cómo hace un docente para trabajar con igualdad de condiciones con todos sus estudiantes. ¿Cómo hace un docente para trabajar eh, en igual de oportunidades con todos los estudiantes? Considero que aquí es muy importante tener en cuenta tanto el DUA como los ajustes razonables que se manejan en clase. Los ajustes razonables son flexibles. Entonces, si yo tengo focalizados en mi aula dos, tres estudiantes con ciertos diagnósticos, tanto la persona, el psicoorientador, el docente de apoyo o el ente externo que nos esté trabajando, ya nos dan unas pautas de qué debemos trabajar y a qué vamos a apuntar. Entonces, es sencillo crear, según los DBA, como ya lo había dicho anteriormente, unos ajustes para el estudiante y saber qué podemos trabajar y qué se debe realizar con ellos. Entonces, haciéndolo de esta manera, creo que todos los estudiantes estarían en igual condición y oportunidades que sus compañeros. La docente también nos narra lo que le ha quedado a nivel de experiencia el trabajar con niños de inclusión. Bueno, ¿qué te ha quedado trabajar con niños de inclusión? Creo que la paciencia, la tolerancia, se juntan ciertos valores que de pronto a veces como docente no, no los tienes así súper presentes. Entonces, cuando trabajamos con niños de inclusión, trabajamos con seres de luz, con seres que ven el mundo de otra manera y que tú como docente estás ahí para ayudarlos a mejorar de pronto situaciones. Tenemos niños que de pronto son solos, de que los cuidan, una nana, de que no tienen con quién compartir, con quién hablar, con quién reírse o simplemente quién darles un abrazo. Entonces, ellos manejan una parte muy pura del verdadero respeto hacia ti, del docente, te encuentran a ti como un apoyo. Entonces, eso es muy bonito. Tuve la oportunidad de trabajar este año con un grupo de preescolar en donde teníamos focalizados 10 estudiantes con diferentes diagnósticos, pero que de cada uno de ellos se aprende mucho. O sea, trabajar con niños de inclusión es un aprendizaje a diario. Tienes que capacitarte mucho porque pues eh, no es un mito ni es falso que todos estamos preparados para, para trabajar en este proceso de inclusión, no. O sea, sí se necesita de capacitación, se necesita de vocación, porque no todos tienen la paciencia para trabajar con niños de inclusión y más cuando tienes que hacer
diferentes PIAR, porque para cada niño es un PIAR diferente, para cada niño hay ciertos ajustes, entonces no todos tienen la paciencia para trabajar. Sí es un trabajo duro, es un trabajo complejo, pero pues que al final se van a ver los frutos. Igual que la estudiante que narra, la docente Sandra, Sharon disfruta estar en su colegio, ver clase de números y clase donde sale a bailar. Disfruta mucho jugar con sus amigos y salir a pasear. Ve a su abuela como su madre y cada vez que puede la mira, le sonríe y la abraza. Todas las entrevistadas llegan a la conclusión de que para que un proceso de crianza y de escolarización sea bueno para una persona con discapacidad hay que enseñarles normas y reglas que deben cumplir. Puede que su proceso sea un poco lento, pero con un buen acompañamiento y con mucho amor se puede lograr. Damos terminado nuestro podcast agradeciendo a la rectora María Angélica Bejarano Rojas, a la psicóloga Angie Caterina Costa, a la docente Sandra Sánchez, a la abuela de Sharon, Anaís Rojas, y por supuesto a Sharon, quien nos permitió contar su historia en este pequeño podcast. Agradecemos también al docente Steven Benavides por sus recomendaciones y sus guías para la elaboración de este podcast, al Politécnico de los Andes Siglo XXI por ser nuestros formadores. Muchas gracias por su atención.